Hola, quiero mandar un saludo a todos aquellos que están siguiendo el homenaje al maestro Guillermo Flores Méndez, a quien admiro, a quien recuerdo y de quien tengo grande agradecimiento porque estuve en su bello país realizándole una entrevista y fue una persona muy amable, una de esas personas que pocas veces uno conoce. Así que los invito para que sigan cada una de las presentaciones que se van a realizar. Van a poder apreciar la obra Sueños Siderales y la entrevista que le realicé en el año 2016. Así que espero que donde se encuentre el maestro esté muy satisfecho por el homenaje que se le está haciendo y que todos ustedes puedan seguir a cada uno de los artistas y guitarristas que estamos dedicándole este bello homenaje al maestro. Nos vemos, un abrazo y un beso para todos. Chao, chao.
Yo en mi vida de joven o de niño, pues oía música porque mis padres eran muy afectos y en los discos que se conseguían entonces se oía pues, música de todo tipo, ¿no? Pero a ellos les gustaba mucho la música clásica. Y yo creo que de ahí me fue naciendo la idea, ¿no? Allá en Zacatlán, ya de 12 años de edad, se vinieron mis padres para acá. Y poco tiempo después, como mi madre era muy afecta a la música, veía que a mí me gustaba y quería yo sacar cosas en la mandolina, así, de oído, ¿no? Y dice, yo no sé, que no quiero que seas orejero, ¿no? Así es que vamos al conservatorio ya. Me hicieron el examen de admisión, ya estaba grandecito para comenzar la música, ¿no? Así que entré al conservatorio en el 1937, sí, si no mal recuerdo. Y iba yo con la idea de estudiar violín o violonchelo, porque es lo que más había yo escuchado. Pero estando haciendo cola para uno de los exámenes de allí del conservatorio, iba junto a mí un muchacho que iba a un estuche con guitarra. Y ya se puso a platicar conmigo y la cola iba lenta, lenta. Y me dice, ya me cansé, dice, ya voy a sacar la guitarra. Lleva una guitarra con un estuche muy fuerte, ¿no? Sacó la guitarra, la cerró, se sentó, la puso así, y se sentó en ella, ¿no? Comenzó a tocar. Y oí yo, eso no. Y dije, no, pues, yo voy a estudiar guitarra, porque nunca había oído Bach ni, pues, compositores para guitarra, ¿no? Así en forma. Sabía que la guitarra era un instrumento muy bello, que la tocaba Andrés Segovia y que, en fin, los rumores, ¿no? Y ya comencé a estudiar en el conservatorio, me tocó estudiar con el maestro Francisco Salinas, que era realmente un gran pedagogo. Él era maestro titulado de la Normal de Puebla. Así que con esa experiencia de enseñanza en general, pues para la música fue excelente, ¿no? Y hice ahí toda mi carrera hasta que la terminé. Y hasta años después, pocos años después, ya entré cuando se jubiló mi maestro, me nombraron a mi maestro de las clases que él dejaba en el conservatorio y en una escuela de iniciación artística. Y ya seguí ahí, sí, toda mi vida dedicado a la enseñanza, que me apasionó mucho, ¿no? Así que tenía yo, bueno,
había una cosa que era muy molesta para los que estudiábamos guitarra, o los que estudiamos guitarra en el conservatorio en aquellos tiempos. No nos bajaban de mariachis y de cancioneros porque la guitarra en aquel tiempo solamente se oía en la cosa popular, ¿no? En esencia. Que pues dentro de ese terreno también la guitarra tiene una gran belleza, un gran encanto. Pero los pianistas y cantantes y violinistas los veían así con mucha desprecio, ¿no? Y fuera del conservatorio pues pasaba lo mismo, ¿no? Ya yo pues terminé mi carrera en el conservatorio, afortunadamente, así que con fortuna, vamos, bien. Y me dediqué mucho a la difusión de la guitarra, ¿no? Formamos una asociación en favor de la guitarra que le decíamos Sociedad de Amigos de la Guitarra. Y esa sociedad consiguió dar conciertos, audiciones, no conciertos, sino audiciones por radio, tanto en la radio universidad como en la radio metropolitana, que desapareció desgraciadamente, que estaba dedicada exclusivamente a la música clásica. Y ahí nos dieron la oportunidad de dar conciertos cada 8 días, los sábados en la Excelia y entre semana en la Radio Universidad. Y fueron varios años, ¿no?, de actividad. Yo creo que eso debe haber contribuido algo a la guitarra, al cultivo de la guitarra. No porque no hubiera malos, buenos guitarristas aquí en México, no comparables a Andrés Segovia, por supuesto, ¿no? Pero había muchos guitarristas que contribuían al gusto por la guitarra. No cito nombres porque ya no me acuerdo mucho, pero sí había algunos muy artistas, ¿no? Muy sensitivos, con una técnica a veces muy personal, muy deficiente en ocasiones. El maestro Salinas realmente tenía una buena técnica. Él había estudiado con un guitarrista nacionalizado mexicano, Guillermo Gómez Bernet, que había sido discípulo de un gran maestro de España, ahorita no me acuerdo el nombre, creo que sí, Miguel Llobet. Ella, pues esa fue mi vida exterior al conservatorio, ¿no? Y cuando fui luego apasionándome mucho en la guitarra, porque a mí me gustaba, por ejemplo, mucho ver cómo enseñaba, cómo daba sus clases el maestro Salinas. Y eso influyó en mí para dedicarme a la enseñanza, ¿no? Con la pasión que ya le traía a la guitarra, ¿no? Y dentro de los maestros que tuve en el conservatorio, tuve algunos maestros que fueron muy buenos en sus terrenos, ¿no? En la pedagogía tuve al maestro Tirado Benedí, que era pues un personaje internacionalmente reconocido, ¿no? Español, que salió de España por la revolución que hubo allá, ¿no? Como él era de ideas de izquierda, pues tuvo que salir con la presencia del señor Franco. Y tuve una maestra, Dolores Medina, que era una gran pedagoga, del maestro de la Normal Superior. Dice que con esos elementos pedagógicos y no sé qué tantas cosas más, ¿no? Lo fui aplicando a mi manera de enseñar. En la música tuve como maestros, pues grandes maestros, ¿no? Candelario Huízar, que desgraciadamente no sé por qué se le tiene tan olvidado, ¿no? Compositor de mucho mérito. Tuve al maestro Ponce,
A él, el maestro Ponce, no lo tuve como maestro en música, ¿no? Sino en pedagogía musical, curioso, ¿no? Pero él fue conmigo una persona cuando se dio cuenta que yo tocaba guitarra, ya estaba en años adelantados, me tomó mucha estimación. Yo lo visitaba mucho, me regaló una fotografía preciosa con una dedicatoria muy bonita, ¿no? Ahí se las voy a enseñar. Y claro, el maestro Ponce tenía y tiene un prestigio muy grande como compositor para guitarra. Es que el afecto hacia el maestro en vivo y el compositor en lo que él escribió para la guitarra y para otras cosas, pues le tuve yo una gran admiración, ¿no? Yo creo que le debo a él, bueno, a todos los que fueron mis maestros, porque yo no tuve ningún mal maestro de que yo me recordara mal, ¿no? De los de secundaria sí tuve algún maestro que no me hizo mucha gracia, ¿no? Pero del conservatorio, sí, tuve todos maestros muy buenos, generosos, muy eficientes enseñantes, ¿no? Y que eso influye mucho en que uno así que se aplique con cariño y con devoción a la carrera que escogió, que fue la guitarra. En la guitarra, pues claro, a mí me apasionó mucho la enseñanza, por lo que le platicaba yo. Estuve en todos los niveles de iniciación artística y de profesional. Tenía yo a veces que hacer mentalmente un esfuerzo muy grande, ¿no? Para enseñar, digamos, de infantil a los que ya estaban en profesional, ¿no? No sé realmente cómo hacía yo para hacer esa transmutación, porque es muy difícil darle clases a niños de 10, 12 años, a darle clases a un muchacho que está terminando la carrera profesional. Sí, realmente no sé cómo lo podía hacer, ¿no? Con el maestro Ponce, pues él me llegó a escuchar varias de las obras que yo tocaba de él, y siempre sus indicaciones, sus consejos para mí fueron muy valiosos, ¿no? Claro que los aplicaba también en otras cosas, ¿no? Que no sé qué más podría yo decir. ¿Qué obras le escuchó de las de él interpretar? ¿Él? Sí. Bueno, él me escuchó varios de sus preludios, y la sonata clásica y la sonata romántica esencialmente. Yo iba a su clase, él daba una clase muy... Bueno, estando yo en la clase las clases teóricas, ¿no? Que era el último año de fuga, él me invitó a que fuera yo a su clase, a escuchar sus clases, ¿no? Y de ahí fue que lo conocí más en el terreno de maestro, de conocedor, vamos, de compositor, de gran músico, ¿no? Porque él nos dio clase de pedagogía musical. El maestro Ponce tenía una cultura enorme, ¿no? No solamente en relación a la música, sabía mucho de historia, de filosofía y de cuanto hay posible, ¿no? De idiomas. Él hablaba varios idiomas, francés, inglés, italiano, alemán, y hasta algo de lenguas indígenas. Le gustaba la cultura de los indígenas, ¿no?
era muy mexicanista. Y no sé por qué se le ha olvidado tanto, ¿no? Pero ahorita estamos pasando en la música una etapa, pues en el aspecto cultural muy difícil, ¿no? Yo recuerdo cuando jovencito se oía buena música en el radio. Y de la música folclórica se escuchaba música pues, del alma del pueblo. Pero ahora se oye música que es del alma de los centros nocturnos, de los cabarets, que es otra sensibilidad, ¿no? Ha cambiado mucho la sensibilidad de la gente, ¿no? Pues gracias a la comercialización del radio, de la televisión, ¿no? Que lo que los buscan estas personas es tener pues posibilidad de sacarle mucho dinero a la gente. Y lo hacen a base de esta pues falta de sensibilidad para lo fino. Y han corrompido mucho la sensibilidad del pueblo, ¿no? Con mi esposa tuve yo la oportunidad de dar una serie de conciertos en promociones culturales de la Secretaría de Educación en distintas partes de la República. Conciertos que dábamos en parques públicos, en salas especiales, en cualquier parte, ¿no? Y nos dábamos cuenta, ¿no?, de la sensibilidad. Le estoy hablando de los años de que ellos eran por el 70 cuando mucho, más o menos. Y la gente iba ahí, a gente del pueblo, ¿no? Nos pasaron cosas realmente de ver la sensibilidad del pueblo maravillosas, ¿no? Y todo eso se ha estado acabando, se ha ido destruyendo y da mucho dolor. Yo recuerdo cuando comenzaba yo a dar clases, tenía yo en una ocasión, como anécdota, que mandar a arreglar una guitarra con un constructor mexicano que vivía en la colonia Santa María. Ahí cerca en esa colonia había un refugio, digamos, para los campesinos, que le llamaban la casa del campesino. Y estuvo ahí como administrador el papá de un alumno mío del conservatorio. Fui a recoger la guitarra y pasé por la casa esa y estaba el administrador, que me ve y me dice: oiga, venga, quiero que les toque aquí a mis inditos. Ahorita están reuniéndose para la hora de comer. Dice: véngase. Y yo pensé, ¿qué cosa les voy a tocar, no? Bueno, pues comencé tocando balsecitos así sencillos, mexicanos, o cosas así muy accesibles. Y estaban aquellos, pero atentos, ¿no? Y dije, pues voy a tocar algo más complicado, ¿no? Todos atentos, ¿no? Y dije, bueno, ya es hora de comer, yo creo que ahí paramos, ¿no? Y entonces levanta uno que supongo que le hacía de jefe de ellos o de guía de ellos, y nos dice así, pero con lágrimas en los ojos, ¿no? Dice: gracias por habernos hecho escuchar lo que en nuestros pueblos no podemos oír. Gracias, ¿no? Y me quedé yo frío. Qué sensibilidad de nuestra gente, ¿no? Y me hizo recordar un detalle del aquel cuarteto famoso de los Lehner, que era cuartetistas de violín y cello, etcétera, ¿no? Era un cuarteto muy famoso. Y me preguntaron que de dónde habían tenido las mejores experiencias del público en sus conciertos. Y dijo señor Lehner, dice: realmente es que nos hemos sentido más conmovidos y es los conciertos que dimos en las selvas africanas.
Para esas gentes, lo que tocábamos era una cosa que nos impresionaba verlos con qué gusto estaban escuchándolo. Y si es que no estaban entonces contaminados con la civilización actual. Es que todo ha ido cambiando, es lógico, ¿no? Ahora la gente es más metalizada, más ambiciosa. Me hablo de la generalidad, ¿no? Porque no deja de haber gente que tienen una gran sensibilidad y un gran aprecio a la cultura, ¿no? Yo la vez que toqué con más desagrado, con más mala impresión, fue una vez que toqué para una reunión de literatos de todo el mundo que vinieron a México hace muchos años. Y que si me invitaron a que tocara yo ahí, no, pues yo tocaba que ellos hable y hable y hable. No prestaban atención. No. Ahora, yo lo justifico en el sentido, como venían de distintas partes del mundo, tenían ganas de conocerse entre ellos, ¿no? Y entonces la música pues no les importaba. Qué lástima. Así que no sé qué más podré yo. ¿En qué año fue cuando usted recibió estas clases de pedagogía con Manuel María Ponce? Fue en los últimos años de estudiante del conservatorio. Yo no me acuerdo qué años fueron. 38, 46. Pues por el 48, 46. Fue pocos años antes de la muerte del maestro. 40 y 38. Y por el 40 y tantos. ¿Y cuál fue la impresión de él? ¿Qué le dijo al escucharlo interpretar sus obras? Pues él me hizo indicaciones, ¿no? En el sentido de los matices o algo así, ¿no? Pero él, por ejemplo, me dio sus preludios cortos, que fue de lo último que él escribió, y los aprendí, se los toqué, y cada vez que lo visitaba, me decía, tócame mis preludios cortos. Es decir, que sí estaba de acuerdo con mi interpretación. ¿La interpretación que usted hizo fue la edición de Andrés Segovia? ¿O qué edición en ese entonces? Bueno, yo lo toqué directamente de los manuscritos del maestro. Se ha hecho una edición, creo que está bastante bien hecha la edición, ¿no? Pero yo los toqué antes de que se editara. Ah. Y me iba a decir algo y yo lo interrumpí. ¿Cómo? Usted me iba a decir algo y yo lo interrumpí. No. ¿No? Estoy esperando que me pregunte. ¿Qué más le pregunto? No me pregúntele algo. Okay. A ver, ¿yo qué puedo contestar? ¿Alguna anécdota que haya tenido con el maestro Ponce? ¿Algo que les haya pasado? ¿Alguna cosa? Pues no, realmente. O de sus clases, cómo eran sus clases, algo que recuerde especial de las clases de él. ¿Del maestro? Sí. Bueno, él realmente, su presencia, su personalidad nos hacía sentirnos ante él, pues que había que verlo con un gran respeto y sus consejos verlos con una gran devoción. Eso es lo que yo sentía en aquel tiempo, ¿no? Porque hay maestros que son eminentes, pero su forma de decirlo los hace que se sienta uno muy cohibido, ¿no? No porque estén mal sino porque la forma de decirlo, ¿no? El maestro Ponce era muy dulce. El maestro Huizar, por ejemplo, era más seco. Pero el maestro Huizar era una persona que tenía una memoria verdaderamente impresionante. Bueno, todas esas gentes tenían una memoria extraordinaria, ¿no? El maestro Huizar se sabía de memoria
pues las sinfonías de Beethoven, de Haydn, de Mozart, de memoria de mi hija. Son memorias privilegiadas, ¿no? Sí. Y él fue un compositor que no se le ha hecho suficiente justicia, ¿no? Pero pues así es el medio, así es la humanidad. ¿Qué pasaba en esos momentos en México? Ya pues había pasado lo de la Revolución Mexicana. ¿Qué estaba viviendo en esos momentos el país? ¿Cómo? ¿Cómo se vivía en ese momento pues, la cultura, la sociedad? ¿Cómo estaba México en ese entonces? Pero yo creo que infinitamente mejor que ahora. No había, pues ahora sí que la deformación cultural que ha habido con la televisión, con la comercialización, que pues ha echado a perder muchísimo la sensibilidad mexicana y la cultura también. Y en aquel tiempo, bueno, la Ciudad de México era muy pequeñita, ¿no? Comparado con lo que es ahora. Toda la ciudad apenas si llegaba al 1.000.000 de habitantes. Y ahora es una cosa terrible, ¿no? Y la vida era tranquila. Pues no deja de haber como en todas partes, sus cosas desagradables, ¿no? Pero la vida era tranquila y la gente no se quejaba tanto de la situación económica, a pesar de que era modesta, ¿no? Pero se conseguía todo de mejor calidad, más natural, lo que era natural, no conservado a fuerza de refrigeración, ¿verdad? Era otra, digo yo, era otro país, completamente. Y ahora pues se vive a veces angustiado, ¿no?, ante la situación. La inseguridad que se vive ahora en todas partes. Y el temor a lo que venga ahora en este momento por el cambio de gobierno en Estados Unidos, que es una preocupación mundial, ¿no? Y a nosotros nos afecta más directamente. Sí. Pero pues a ver qué sucede, ¿no? Volviendo al pasado, ¿tuvo alguna proximidad con Andrés Segovia? ¿Lo conoció? ¿O en algún momento Manuel María Ponce le habló de él? ¿Escuchó algo? Sí, yo a Segovia lo traté varias veces, así, después de alguno de sus conciertos o antes de sus conciertos, ¿no? Y en casa del maestro Ponce también en una ocasión. La última vez que vino Ponce, que vino Segovia y que todavía vivía Ponce, ¿no? Que Ponce le dijo que quería que me escuchara, ¿no? Él recomendaba a muchas gentes de los guitarristas, ¿no? Que sobre todo a Jesús Silva, que lo escuchara y que le diera consejos, ¿no? Pero yo siempre le tuve miedo por el recorte, ¿no? Pero Segovia era duro, ¿no? A veces quizás se excedía. Solamente en una ocasión se hizo una reunión con la Sociedad de Amigos de la Guitarra, en que él estuvo y se empeñó en escucharnos a varios, ¿no? A mí me escuchó una obra del siglo XVI, porque yo no me atrevía a tocar ninguna de las cosas difíciles. Por verlo a él, la forma tan drástica para corregir, ¿no? Y sí me corrigió algunas cosas, pero al final de cuentas no me sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque yo tenía otro criterio, ¿no? En el momento, en la forma de
presionar las cuerdas para cambiar de ¿cómo se llama? ¿Una posición? No, de unas notas que había que tocarlas primero unas y luego las otras, cambiando de notas, ¿no? Y no, hay cosas, en las ediciones de Segovia, por ejemplo, encuentra uno también muchas sugerencias de digitación y están mal. A él le iban bien, pero a otras gentes no. Entonces eso yo lo veo como, digamos, como maestro, que las manos de las gentes y los dedos, su forma de reaccionar, de actuar, no es en todos igual, ¿no? Es preferible hacer de aquí así y no así o así. Así que eso depende también de la facilidad de anatómica, mecánica de cada persona. Es que él imponía una digitación y si no se seguía estaba equivocado, ¿no? Pero él incluso tiene sus ediciones, cosas que no todo el mundo comparte. O sea que las obras de Ponce que usted llegó a tocar las digitó usted mismo. Respecto a los manuscritos, usted le puso la digitación Sí, que usted... Sí, absolutamente. Sí, incluso hay un vals muy conocido de Ponce que él me lo dio en su manuscrito. Tenía algunas tachaduras, por cierto, porque el manuscrito que le había devuelto Segovia, ¿no? Yo por él lo tengo copiado. Y le dije yo al maestro, ¿por qué está tachado esto? Y me dice, porque dice Segovia que eso no se oye bien. Y le dijo, pues yo lo estuve estudiando y a mí me parece que está bien. Y dice, a ver, tócalo. Y lo toqué y luego se puso él en el piano a tocarlo, ¿no? Y me dice, bueno, dice, si a ti te gusta así, tócalo así. Pues sí, me gustó así. No sé por qué lo tachó Segovia. Porque Segovia no era muy afecto a determinadas disonancias. Y ahí había ciertas disonancias que no se oyen mal, están perfectamente bien establecida la frase, ¿no? Yo lo toqué toda mi vida con esa modificación, con perdón de Segovia. Y en la guitarra iba perfectamente, no habían problemas. Ningún problema. No, él escribía para la guitarra con una perfección inaudita. Y vaya que escribir para guitarra es difícil. Muy difícil. Muy difícil. Lo mismo era Moreno Torroba. Moreno Torroba tenía una facilidad para escribir para la guitarra extraordinaria, ¿no? En cambio otros compositores, pues sí componían, la música era buena, pero la digitación era imposible. Sí. Y así son cualidades de cada persona. ¿Y ustedes estudian música o estudiaron música o son músicos? Yo soy guitarrista. Guitarrista. Sí, y estoy haciendo la tesis. Ay, qué bien. Sobre 4 obras para guitarra de Manuel María Ponce, que son la Sonata 3, el tema breve final, la Suite en la menor y la Sonatina meridional. Ay, qué bonito. Entonces Ponce me trajo a México para investigar, hacer esta serie de entrevistas, de pronto buscar algunas partituras, aunque están como muy refundidas también, los manuscritos, como que se han perdido. Y pues eso es lo que estoy haciendo. ¿Y en dónde estudia? Yo estudié en la Universidad Inca de Colombia, en Colombia. En Colombia. Y la maestría la hice en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. ¿En dónde? Mendoza, Argentina. Ah. No, pues allá hay excelentes maestros. Sí, sí, sí. Muy, muy buenos. Y allá pues decidí hacer la tesis sobre Ponce. Ah, En esas estoy.
investigando, conociendo más a fondo todo lo que él hizo para la guitarra, lo que él vivió, el contexto sociocultural en que se desenvolvió cuando escribió las obras, bueno, su relación con Andrés Segovia también. Estoy ahondando en eso. Sí, Segovia estuvo, cuando comenzó la Guerra Civil Española, no estuvo una temporada en Argentina. Sí. Y después se fue a Nueva York. Y ella me imagino que debe haber dejado buen recuerdo porque, bueno, Argentina ha sido privilegiada en el sentido de que emigraron muchos guitarristas discípulos de Tárrega allá a la Argentina. Y Argentina tuvo un nivel muy importante en la guitarra durante muchos años. Me imagino que sigue teniendo grandes guitarristas. Sí, muchos, bastante, y las nuevas generaciones haciendo cosas pues diferentes, muchos compositores nuevos. Sí, hay mucho nivel, a nivel de Mucho guitarra. nivel, sí, muy bueno, no, pero México también está muy bien. No, pues aquí tenemos algunos guitarristas realmente muy buenos, jóvenes. Algunos fueron discípulos míos. Ay, con esta cosa que se me ha ido perdiendo la memoria. Y son alumnos muy queridos, ¿no? A veces me preguntan de mis nietos cómo se llaman, no me acuerdo. ¿A Helguera lo conoce? ¿A Helguera? Juan Helguera. Sí, como no, muy buenos amigos. Sí, a él lo voy a entrevistar mañana. Mañana. Yo lo entrevisto. Mañana lo voy a entrevistar. Es que tiene un gran defecto. Habla muy quedito. ¿Ah, sí? Yo antes lo visitaba mucho, ¿no? Él es guitarrista también, compositor. Sí. Un compositor, pues, modesto, pero bien intencionado, ¿no? Muy enamorado de la guitarra. Y yo creo que él ha hecho por la guitarra lo que muchísimas gentes que pudieron haberlo hecho no lo hicieron. Pero ha tenido un programa por radio muchos años y estuvo antes también en la televisión, en el Canal 11, hace muchos años. Tiene una labor muy importante. ¿Él también conoció al maestro Manuel María Ponce o no? Yo creo que sí. De eso nunca he platicado con él, pero yo creo que sí debe haberlo conocido. De las obras que le conté, que estoy investigando, ¿usted interpretó alguna de esas 4 obras? ¿O las 4? ¿De cuáles? La sonata 3, el tema vario y final, la suya en la menor y la sonatina meridional. No, de él toqué la sonata clásica y la romántica y algunos de sus preludios, fue lo que toqué. Desgraciadamente tenía yo tan poco tiempo para ponerme a estudiar que así que no pude ver muchas cosas, ¿no? Y bien difícil que es la música de él, muy sí, complicada. Es difícil. Pues es complicada, pero no tanto. Hay otras que son mucho más complicadas, sí, ¿no? Claro. Sí, Ponce para mí es un gran músico y que desgraciadamente no se le conoce suficientemente. No me refiero a la guitarra, no, en general. Tiene una cantidad de obras extraordinarias, ¿no? Y cuando le llega uno a ver, dicen, pero ¿cómo? Hace poco escuché el concierto para violín y orquesta que se estrenó hace muchos años. Todavía la estrenó Schering, que era un violinista polaco que tuvo que salir de allá por el cariño que les tenía a los judíos Hitler, ¿no? Entonces, si no hubiera salido, lo hubieran hecho chicharrón, ¿no? Era un violinista verdaderamente fantástico, ¿no? Murió muy joven. Y el maestro Ponce lo admiró mucho y escribió un concierto para él. Difícil,
Yo en aquella ocasión no entendía mucho de que dijéramos de música, ¿no? Todavía vivía el maestro Ponce, por supuesto, cuando se tocó allá en Bellas Artes, que le estrenó muy difícil la obra. No la había vuelto a escuchar, hasta hace poco la tocaron con la orquesta de la universidad. Qué obra fantástica, fantástica, ¿no? Muy moderna. Y se la criticaron en aquel tiempo que por los críticos que no la entendieron, ¿no? Que estaba muy mal, que él abordaba un terreno que no conocía y que no entendía, ¿no? Vaya que se lo entendía. Esta obra es fantástica, a mí me parece estupenda. Pero los críticos así son, ¿no? Son lo que debieron dedicarse a todo menos a la crítica. Hay una anécdota muy simpática de... Ay, se me olvida el nombre del músico, que lo fue a visitar un periodista, ¿no? A entrevistarlo y hablaron de la crítica. Y creo que comenzaron ahora sí que a criticar a los críticos. Y estaba donde vivía este señor, era en un lugar que le quedaba para estudiar, y había que pasar un jardincito para ir al comedor, a la casa de este señor. Y salía se me olvida del nombre, es una anécdota muy simpática. Salían porque le fueron a decir que ya estaba la comida, y cuando salían acababan de estar hablando de los críticos y pasó un cuervo graznando y dice el músico, le dice, ahí va un crítico. Y es que los críticos a veces son gentes improvisadas, los periodistas, ¿no? Sí. Porque ser crítico realmente es una responsabilidad muy grande. Necesito tener una gran cultura para Conocimiento. opinar sobre algo, ¿no? Sí. ¿Y recuerda el nombre de algún intérprete actual o anterior, además de Segovia, que haya trabajado muy bien la obra para guitarra de Manuel María Ponce? Pues yo creo que debe haber muchos modernos, ¿no? Oscar Gilya, Alirio Díaz, de los que yo recuerdo, pero debe haber otros guitarristas que han sido muy buenos intérpretes de Ponce. Segovia yo creo que no lo entendió del todo, ¿eh? Yo me atrevo a decirlo eso. Porque hay cosas que toca Segovia y que no... Y si los que conocimos a Ponce decíamos, bueno, pero ¿cómo es posible, no? Pero él era así su criterio, ¿no? Y el criterio de Segovia era muy, muy drástico, es así y así es, ¿no? Así pasa con todos los grandes artistas, ¿no? Radicales. Radicales. Y por ejemplo me decían que si yo consideraba a Segovia el más grande guitarrista. Indiscutiblemente era un gran guitarrista, pero no era el único. Sobre todo él lo que tenía era, no sé, una personalidad apabullante, ¿no? Dominante. Sí, apabullante, ¿no? Se sentía uno junto a él. Chiquito. Chiquito. Me imagino. Pero su forma de interpretar era muy personal. Y hay cosas que francamente creo que no las penetró o no las supo penetrar de Ponce. Porque Ponce era muy profundo. La música de Ponce es muy profunda. Y Segovia algunas cosas las toca muy bien, pero otras como que le faltó penetrarse más de ellas, vivirla más internamente, ¿no? Sino él, para demostrar que la tocaba y impresionar al público. Pero ya viéndolo más a fondo,
sí hay cosas que no me gusta cómo las tocaba. Y creo que eso pasa con todo el mundo, ¿no? Hay afinidad de un ejecutante para determinado autor. Llobet, por ejemplo, pues hay cosas en los discos que existen de él que están bien realizados técnicamente, pero emocionalmente no. Y creo que eso pasa absolutamente con todos. No hay quien sea, ahora sí que perfecto universalmente. Nadie es perfecto. Y esa es la gran virtud de la música, ¿no? Que puede tener distintos matices, ¿no? Sí, el fondo es el mismo, pero la forma de expresarlo es la diferencia que puede haber. Hace poco estuve oyendo unas obras de piano de Ponce, para mí totalmente desconocidas, ¿no? Pero la forma de tocarlas nos presenta un Ponce muy grande, mucho más grande de lo que uno nos imaginamos.